de Radiohead, de Creep, que pasábamos recién. Se lo dedicamos a ella entonces. Bueno, vamos a hablar ahora de economía. Tenemos, como es habitual, cada viernes a esta hora, el espacio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, a través del Instituto de Investigaciones Económicas de esa entidad, para analizar el tema económico de la semana. Sin dudas fue el dólar. Está bajando el dólar, sexta baja consecutiva del dólar en lo que va de la semana. ¿Por qué baja el dólar? Se lo vamos a preguntar a Diego Dequino, titular del Instituto de Investigaciones de la Bolsa. Diego, ¿cómo andás? Buen día. Guillermo te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día a vos y toda tu audiencia. Bueno, contanos, ¿por qué baja el dólar? ¿Cuáles son las razones? Bueno, a ver, baja coyunturalmente en estos días y en los próximos días, podrán ser semanas, va a volver a subir, digamos. Me parece que hay que acostumbrarse a esto, que el dólar está en un modelo de flotación limpia, que se le llama, donde el Banco Central suele intervenir de forma selectiva, o el Banco Nación lo hace como una herramienta colateral, o lo ha venido haciendo por lo menos durante la presidencia de Carlos Melconian. Hay que ver ahora con el cambio de entidad, de titulares, pero nos vamos a tener que acostumbrar, donde el dólar va a tener variaciones del orden del más 2, menos 2%, que es un poco lo que ha tenido en estos días cuando uno acumula las bajas de estos 6 días. Ahora, ¿por qué en estos días baja y no en otros? Esas son las preguntas que uno tiene que empezar a hacerse, y me parece que hay muchos elementos que ayudan a entender por qué está en un periodo de enfriamiento, de baja. Estamos primero saliendo de las vacaciones, con lo cual hay menos demanda de visas para lo que es turismo, y eso se contrapone a lo que pasó en la parte final de diciembre y de enero. Segundo, que el fenómeno del blanqueo ha puesto, digamos, sobre la mesa un montón de dólares billete, o de oferta de billete, que estaba, de alguna manera, se reflejaba solamente en el mercado del blue hasta que se manifestó el blanqueo en diciembre. Y complementariamente, que yo creo que es la parte de fondo en materia de política monetaria, el Banco Central no define al dólar como variable objetivo. El Banco Central define a la inflación como variable objetivo. Y el Banco Central... ¿Qué sería, Diego, como no define como variable objetivo? ¿Qué sería? El Banco Central se fija como políticas, y esas políticas las orienta en función de objetivos. El Banco Central tiene uno de sus objetivos establecidos, tiene que ver con la tasa de inflación, porque lo hemos escuchado en el plan cuatrianual que planteó al inicio de la gestión de Sturzenegger, donde hablaba primero de una inflación de entre 25 y 30% en el 2016, cosa que no se cumplió. Están planteando una inflación del orden del 17-18% para el 2017, para este año, y así una progresión para en el 2019 tener una inflación de alrededor de 10 a 12%. En ninguna de esas alocuciones o de los papers que se desarrollaron de forma previa, el dólar funciona como variable objetivo, con lo cual el Banco Central le va a prestar mucha atención y le está dando a la tasa de inflación, y fundamentalmente a la emisión de dinero relacionada a la tasa de inflación y a la tasa de interés, que sobre eso sí hemos visto que el Banco Central permanentemente hace anuncios, inclusive cambió la tasa de interés de referencia para el mercado, para el sistema financiero en Argentina. Se mudó de lo que era la tasa del EVAX a una tasa más parecida de un call interbancario, que es la tasa que hoy está rigiendo. Y sobre eso sí hay anuncios y hay estrategias que la anuncian. El valor o el precio del dólar es un sucedáneo, y lo van a dejar flotar, y cuando se desacomode seguramente vamos a ver que va a intervenir. Es decir, que si el dólar cae mucho y llega a caer en el orden del 10, 12, 15%, seguramente vamos a ver estrategias de intervención directa del Banco Central o a través de los propios bancos, porque el Banco Central tiene capacidad de regulación de obligar a los bancos que hagan determinadas cosas, le permite ofrecer más o menos, o colocar más o menos, o el Banco Nación, como lo ha hecho, que ha entrado como el primer banco de la Argentina, que tiene una capacidad enorme para modificar estos precios, ha entrado en días especiales, eso va a pasar en noviembre, en diciembre, a hacer operaciones de escala que reacomodan, digamos, el precio de la divisa. Y lo mismo para arriba, en esto tenemos que ser claros y la gente lo debe saber, es decir, si el valor de la divisa se dispara por encima del 10, 12, 14%, vamos a ver que el Banco Central va a intervenir para tratar de controlarlo. Ahora, de forma tendencial, la promesa de valor de tipo de cambio que tiene el presupuesto nacional, que es la que adhiere
el Banco Central es la que va a transcurrir a lo largo de este año, que a fin de año se estima que debería ser un tipo de cambio de arriba de entre 18 y 19 pesos. Bien, o sea que ¿Cómo llegamos? No vamos a llegar linealmente, claro. ¿sí? Vamos a llegar con movimientos para arriba y para abajo. Va a ir flotando entre esas bandas. Exactamente. Y yo creo que hay otro elemento que hay que prestarle mucha atención, que tiene que ver con el nuevo Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas ha hecho algunos anuncios en estos días que no han pasado relativamente desapercibidos, pero el gobierno nacional, como tesoro, ¿no?, el Banco Central, ha decidido, y así lo están anunciando, una estrategia de mudar todo lo que son las colocaciones progresivamente, ¿cierto? De dólares a pesos, y eso lo empezamos a ver en los modelos de títulos que está emitiendo el Ministerio de Finanzas. Si uno le presta atención, en los últimos 3 meses se emite cada vez más en pesos y cada vez menos en dólares. De hecho, ayer, pruebas al canto, pasó exactamente esto, que hay una emisión de letes y una emisión de un bono, en letes en dólares y el bono en peso. Con lo cual, el Tesoro Nacional y el Estado va a ir en una progresión para que los argentinos tratemos de aumentar la preferencia por el peso y nos alejemos de mirar el valor de la divisa, al menos para resolver la cotidianeidad de la economía. Esto también, Diego, pequeño paréntesis, esto también, esta decisión del Ministerio de Finanzas, es para quitarle presión al dólar, digo, porque estaba aumentando la deuda en dólares, lo cual obviamente afectaba la oferta en dólares, lo cual repercutía en el precio de la divisa. Eso también sí, más o menos así, porque lo que pasa es que hay una relación en el mundo en general, los países, los estados, sus deudas, el grueso se la deben a sus ciudadanos. Es lo que se llama deuda interna, ya sea en la moneda que sea, e inclusive nosotros tenemos esta rareza de que emitimos bajo ley extranjera y los ciudadanos argentinos toman bajo ley extranjera y no ley nacional, o sea, la prefieren eventualmente. Esa proporción en general, que creo que hasta Brasil, entre el 80 y 90% de su deuda está colocada en tenedores nacionales de su país. En el caso de Japón, la casi totalidad de la deuda son sus propios ciudadanos. En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es muy particular, pero en general los países funcionan con este tipo de relaciones. 60, 70, 80% de su deuda, la deuda del Estado, está con sus propios ciudadanos. En nuestro caso, la proporción es al revés, es decir, la tenencia de deuda con nuestros ciudadanos es del orden del 20, el 30, el 35, eventualmente el 40. La otra parte, es decir, entre el 60, 70%, 80%, está en los mercados internacionales o en tenedores extranjeros. El gobierno está tratando de recalibrar ese modelo de tenencia de deuda, y en esa recalibración va a haber un cambio de moneda, es decir, progresivamente se va a poder, o vamos a ver que se va a tratar de colocar más deuda en pesos en el mercado local, porque también es cierto que a nivel internacional hoy es imposible imaginar que Argentina pueda colocar deuda internacional en pesos, ¿cierto? O sea, la única manera que tenemos de colocar en los mercados internacionales en moneda dura, digamos, en dólares o en otra moneda dura. Así que digo, ahí hay una doble relación, no solo el tema de la proporción en dólares, sino de los tenedores, que yo creo que es el mayor argumento para el cambio de la estrategia política en materia de financiamiento, porque lo ideal sería que el grueso de la deuda de nuestro Estado esté financiado por nuestros propios ciudadanos y no por ciudadanos de otros países. Bien, queda claro. Diego, ¿cuál es el impacto en la economía real de esta baja leve, como decías vos, y que vamos a tener que acostumbrarnos a que el dólar haya semanas que baje, otras que suba en estas proporciones, que vaya flotando? ¿Cuál es el impacto en la economía real? A ver, digo, el impacto en el ciudadano, nosotros como ciudadanos de a pie, quizás quien está acostumbrado a atesorar en dólares, bueno, lo va a molestar, o quien tiene que hacer un viaje al exterior o comprar algo que está valuado en moneda extranjera, algún bien, algún automóvil, algo de electrónica, seguramente le va a molestar. Ahora, los sectores productivos de la Argentina, con este tipo de variaciones y con el nuevo modelo del régimen de cambio que hay hoy y de liquidación de divisas y de acceso a lo que es el régimen de aduana, decirlo de alguna manera, tanto para importar como exportar, no debería modificarle su ecuación económica, al menos mientras las variaciones sean marginales en más y en menos, como expliqué. ¿Por qué? Porque las empresas pueden elegir el momento en donde liquidar la divisa,
o liquidar la operación, y en ese punto pueden elegir el precio al cual lo hacen, o pueden atesorar, o pueden elegir la cantidad que liquidan, e inclusive ya pueden elegir si lo hacen en el país, lo hacen en el exterior. Es decir, el gobierno paralelamente a las empresas le ha ido dando un montón de facilidades para que puedan administrarse su tenencia de cartera y de divisas, y eso haga, como pasa en otros países, de que las variaciones cotidianas en el tipo de cambio no altere el funcionamiento de la producción dedicada a exportar, o aquellos que están en los procesos de traer bienes al país. Estamos en un proceso de normalización, vendría a ser, en todo caso. Es un proceso de normalización, pero en realidad el disruptivo acá, yo insisto, es la tasa de inflación, que eso arrastra la tasa de interés y eso le da inquietud al dólar. Ustedes pensemos, si no hubiera inflación en Argentina, o fuera mínima, y la tasa de interés fuera una tasa de interés razonable, que ese es, me parece, la pieza de fondo, cuando la tasa de interés logre bajar por debajo de los 14 o 12%, a partir de ahí vamos a ver que nos va a dejar de molestar las variaciones. Inflación. Sí. No sería un problema que el tipo de cambio suba o baje en estas cantidades, 2%, 3% para arriba y para abajo, porque no nos alteraría nuestra cotidianeidad, digamos. ¿Está bien? Sí. No. Este proceso de normalización no está concluido, estamos en pleno proceso de normalización. El gobierno tiene un desafío enorme y va a tener que seguir trabajando sobre este punto. Queda claro. Diego, te agradezco el contacto como siempre, le agradecemos a la gente de la Bolsa de Comercio. Que tengas buen fin de semana. Dale, Guillermo, buen fin de semana. Que andes muy bien. Diego de Quino, el titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, nos explicaba por qué baja el dólar y cuál es el impacto en la economía de esta situación. Nos falta